Vamos a crear entonces las operaciones dentro de estos vínculos perforados que se han generado a través de la columna de tipo acción del grid view. Las acciones que tenemos que ir generando serían en este orden: view, update y delete, según el orden en el que están establecidas aquí. Vamos con la primera, que sería la acción view. Vamos directamente al controlador. Bien, y en el controlador es claro que tenemos la acción de index y la acción de create, no tenemos nada más. Vamos entonces a crearnos la acción view. Como las demás, sería public function, una función pública, que va el prefijo action, y esta función se va a llamar view, porque es la acción view. ¿Bien? Ahora, una cosa importante, el vínculo perforado indica que para cualquiera de ellas, la acción view recibe una variable llamada id, ¿sí? Todas ellas. Entonces, quiere decir que el método tiene que recibir o va a recibir una variable con ese nombre, con el nombre de id. ¿Bien? Entonces, para el action view, vamos a retornar directamente la renderización. Es una vista muy simple, por eso simplemente no necesita mayor procesamiento. Simplemente va a retornar una visualización. La visualización de la vista llamada con el mismo nombre. Como les decía, típicamente la vista que se manda a renderizar suele coincidir con el nombre de la acción. No tiene que ser así, pero suele ser de esta manera. Entonces, elementalmente, lo único que necesito hacer es esto. Pero, ¿qué voy a visualizar? Voy a visualizar un objeto o los detalles de un objeto que viene directamente desde la base de datos. ¿Y cuál es ese objeto? Un objeto que yo tendría que ubicar a través de este identificador. Entonces, lo que necesito es declarar un modelo, y este modelo será igual al resultado de el objeto persona ejecutar el método find_one. Este método, que lo estamos utilizando por primera vez, si no me equivoco, me permite justamente encontrar un solo registro dentro de la tabla. ¿Y con qué filtro le voy a ubicar a este registro? Con el filtro ID. Es decir, este método llamado find_one, dado que me permite ubicar un solo registro, lo que espera que le pase como argumento es el identificador de ese registro. Entonces, yo ya tengo declarado el modelo que me va a devolver el objeto de la base de datos con ese identificador, el registro de esa base de datos, el registro de persona con ese identificador. Ahora, como ya tengo el modelo, voy a pasarle el modelo hacia la vista. Bien, ¿cómo lo hago esto? Como lo habíamos hecho antes en los otros modelos, es decir, le pasamos las variables que decíamos, en este caso, la variable model, por ejemplo, le vamos a pasar la variable $model que habíamos creado aquí arriba. Nuevamente, si queremos ahorrar y somos muy austeros en cuanto a las líneas de código que escribimos, podría pasar directamente esto hacia acá. Y de esta manera, esta acción queda expresada en una sola línea, como podemos ver. ¿Puede hacerse de esta manera? Sí. Por ahora, y por ser la primera vez que trabajamos en un modelo de este tipo, yo voy a preferir dejarle así para que se vea más claramente, solamente por una razón de didáctica. Si ustedes desean dejar de la forma reducida, funciona perfectamente y sin problemas. Entonces, ya tenemos la acción view, que lo que hace es primero ubicar el modelo a través del ID,
Y una vez ubicado el modelo, podemos entonces renderizar la vista pasándole ese modelo. Bien. Grabo y vamos a pasar a la lista a las vistas, donde tengo el objeto, perdón, la carpeta persona correspondiente al controlador de ese nombre, y aquí adentro voy entonces a crear un nuevo archivo. ¿Cómo debe llamarse ese archivo? Ese archivo se va a llamar view.php porque es el nombre con el que yo le mandé, con el que yo preví que iba a crear el controlador, perdón, la vista, ¿no? Bien, entonces, en la vista, lo primero que vamos a hacer es, ya esto se está volviendo un poco costumbre, el helper de HTML. Y le vamos a incluir también, para esta vista vamos a hacer uso de otro widget. Y este widget se llama Detail View. Bien, en la misma línea en la que yo tengo un widget para presentar la información de forma tabular como aquí, yo tengo también un widget que me permite presentar los detalles de un objeto específico, que es justo lo que quiero hacer en este caso. Y es lo que típicamente se hace en este tipo de vista. Como siempre, vamos a establecer el título de esta vista y le vamos a decir que corresponde con los detalles de persona. O de la persona, pongamos. Muy bien. Cerramos el bloque PHP de encabezado, si es que le pudiéramos llamar de esa manera, ¿no? Si quisiéramos hacerlo. Aquí vamos a hacer lo que ya habíamos estado haciendo anteriormente, que sería de la clase HTML, vamos a codificar el título. This title. Bien. Esto es para presentar simplemente el título de la página. Luego, a continuación, vamos a crear ya el widget justamente que se llama Detail View. Y de alguna manera conserva, si nos damos cuenta, la misma sintaxis de lo que, o una sintaxis similar, la misma estructura, digamos, del otro widget, del widget de Grid View. Es decir, creo un widget, ejecuto el método widget y de este simplemente lo que hago es pasarle como argumento un array con los detalles de configuración, en este caso para ese modelo. En este caso, al tratarse de un Detail View, ya no necesito un Data Provider porque lo que voy a presentar es los detalles de un solo registro. ¿Cuál es ese solo registro? Es el modelo. Entonces, este no necesita un Data Provider, sino necesita un modelo. ¿Y cuál variable contiene ese modelo? La variable con el mismo nombre, $model. Bien. Y luego, si le contrastamos con este otro, Grid View tenía un Data Provider y lo que necesitaba era un listado de columnas. Bien, en este caso no tengo un Data Provider, sino un modelo, y en lugar de las columnas lo que tengo son los atributos, porque estoy tratando ya no con un dataset, sino con los atributos de un modelo. Entonces, en los atributos yo le voy a pasar un listado de todos aquellos atributos que quiero que se presenten en el detalle. Bien, entonces, ¿cuáles son esos atributos? Coincide que son exactamente estos mismos. Así que yo podría copiar de aquí y pegar acá. Exactamente. Tal cual. Porque los atributos son justamente o coincide con los nombres de las columnas o de los campos del registro que quiero presentar. Bien, voy a grabar. ¿Cuántas líneas son? Dice 21, incluidos los espacios, pero ya tengo una visualización que potencialmente me va a permitir, por ejemplo, que yo dé clic aquí. Si todo va bien, fíjense, se presentan los detalles de la persona. Y los detalles de la persona indican apellido Pérez, nombre Pablo. Fíjense, yo no creé esta columna de etiquetas, eso lo hace
el Detail View automáticamente porque va obteniendo los labels de cada uno de estos atributos de clase, fecha de nacimiento, email y finalmente teléfono. Aquí tenemos todos los detalles de la persona y esto se lo ha construido de la manera más simplificada posible. Bien, si deseara, por ejemplo, presentar el identificador de la persona, podría simplemente activarle y funciona perfectamente. Digamos que por razones de reserva no quisiera presentar la fecha de nacimiento, pues simplemente comento esa línea y ya se presenta la información, pero no con la fecha de nacimiento. Bien. De esta manera, entonces, tenemos la vista. Ahora, tendría que volver probablemente a la vista anterior, a la vista de lista, para poder ver los detalles de otra persona, quizás, pero no tengo una forma de hacerlo, excepto clic en regresar. Entonces, sería interesante que cuando yo entre, yo pudiera regresar a la vista anterior. Para esto vamos a agregar aquí arriba un botoncito. Este botoncito le vamos a poner dentro de un párrafo. Y el botoncito, aquí es donde justamente es súper útil la clase HTML porque ya me permite crear este tipo de cosas. Y el botón lo vamos a crear en el formato de un hipervínculo de la misma manera que lo hicimos ayer. Ayer habíamos creado un botoncito también de esta forma. Lo primero es la etiqueta del botón. Le voy a poner listado. Ese es el nombre de la etiqueta. Luego, la URL. Ya habíamos visto que si lo expresamos en formato de array, nos permite que creemos una ruta expresando únicamente la acción a la que queremos dirigirnos, en este caso, index, siempre conservándonos dentro del mismo controlador, la acción index. Luego, le establecemos posiblemente una clase que me va a indicar el formato del botón. Es decir, si no le establecemos nada aquí, veamos, esto ya lo habíamos experimentado. Fíjense que el hipervínculo se presenta de esta manera, como un hipervínculo común. Pero si es que yo le doy un formato a través de establecerle la clase de estilo, esto es el estilo, ¿no? A través del uso de Bootstrap, le digo btn primary, por ejemplo. Entonces le doy un estilo a este hipervínculo que ya me permite que se vea esto como un botoncito. Bien, sin necesariamente serlo, ¿no? Pero ya es gráficamente un botón al cual yo le puedo dar clic. ¿Y a dónde se va cuando yo le doy clic? A la acción index. Bien, entonces doy clic y voy entonces al listado. Y ahora ya puedo ver los detalles de esta persona y regresar al listado, detalles de esta otra persona y regresar al listado, detalles de esta otra persona y regresar al listado. Entonces ya tengo una navegabilidad completa, al menos hasta lo que tiene que ver con el listado y llegar a la visualización de los detalles de cada una de estas personas. Bien. Estos métodos, como ven, ya nos los provee el framework de Yi y nos permite justamente acelerar enormemente el desarrollo de la aplicación porque estas son las típicas operaciones que hacemos para interactuar con los datos de una base de datos. Es así de sencillo y así de simple. Vamos con la siguiente operación que sería la de update. Bien. Empezamos en el controlador y en el controlador, voy a abrir un poco de espacio aquí para que no se vea todo tan ahí abajo. Bien, en el controlador voy a crear un nuevo método llamado public function action, como siempre, y el método se va a llamar update, la acción es update. Como en el caso del view, este también va a recibir una variable llamada ID que contiene justamente el identificador del registro que yo quiero modificar. Bien. Igual que en el caso anterior, que en el caso de la vista, lo primero que voy a necesitar, seguramente, si lo quiero actualizar, voy a tener que primero encontrar ese registro y obtenerlo, ¿no? ¿Cómo obtengo el registro? Copio esto de aquí arriba. De la misma manera que lo hacía para visualizar, lo obtengo en este caso para actualizar.
Bien, de la misma manera. Luego, ¿qué hago cuando voy a actualizar? Ya he encontrado este modelo y ahora, ¿a dónde debería irme para actualizar los datos? Debería irme al formulario, a un formulario parecido al que yo tengo aquí, pero que ya me aparezcan aquí los datos llenos, ¿sí? Ya me aparezcan los datos completos, ¿sí? Sería interesante, ¿no? Podría volver a programar eso o podría simplemente copiar lo que ya tenía hecho del create. Exactamente lo mismo. Bien. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Pues muy simple. Veamos la lógica. Si se ha enviado la información por post, entonces procesamos esa información. ¿Cómo? Cargamos la información que me enviaron por post hacia el modelo, ¿sí? Intentamos grabar. Y si es que se graba exitosamente, redirigimos hacia el index. Si nada de esto ocurre, es decir, si no es post o cualquiera de estos otros métodos, es decir, la carga o la grabación, llegaran a fallar, entonces va a recaer en la última línea que es dibuje la vista create y los datos que quiero presentar en la vista create corresponden con el modelo. ¿Cuál es la única diferencia que existe de esta acción update con relación a la acción create? La acción create indica que voy a crear una persona que todavía no existe y por eso el modelo es un nuevo objeto de tipo persona. Pero cuando yo estoy actualizando, la única diferencia es que ya no se trata de una persona nueva, sino se trata de una persona preexistente y es más, que yo puedo encontrar con el find one a través de su identificador. Entonces ya tengo el modelo ubicado, cargado desde la base de datos y el demás proceso es exactamente el mismo de la parte de la creación. Entonces, el método update me resulta bastante simplificado en este caso. Ya está la acción update y no necesito ni siquiera, en este caso, crear una nueva vista porque estoy reciclando la vista que es la que me genera el formulario, ¿no? Que es esta de acá. Esta vista me genera el formulario. La única pequeña inconsistencia que podría tener es la de que el título dice crear persona y en este caso no voy a estar creando una persona, sino modificando una persona. Pero vamos a ver cómo solucionar eso en unos momentos. Por ahora vamos a ver si es que funciona. Regresemos entonces al listado. Y una vez que estamos en el listado, le vamos a dar clic en editar a cualquiera de ellos. Comencemos por el último, por ejemplo, clic. Y efectivamente, como vemos, se carga los detalles de la persona. Sí, erróneamente me dice crear persona, pero se cargan los detalles. El nombre María, apellido Urbina, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y el teléfono. ¿Sí? Se carga ya la información perfectamente. Ahora, tengo una discrepancia entre el formato en el que se me está presentando aquí la fecha y el formato con el que se almacena en la base de datos la fecha y con la que se está manejando la fecha en la base de datos. Esto tendríamos que corregirlo simplemente en el widget del Date Picker. El widget del Date Picker me permite que yo le pueda establecer el formato a través de una configuración. Entonces, la variable que yo le puedo pasar al Date Picker para configurar eso se llama Date Format. Y aquí entonces le establezco y le digo, utilíceme por favor el formato de PHP, que sería año, mes, día, que es el formato que estaba establecido en la base de datos. ¿Bien? Recordarán, año, mes, día, y acá estaba en cambio el mes en formato textual, el día, coma, el año. Actualicemos. Y efectivamente en este caso entonces ya se utiliza el formato
que le he establecido para este caso. ¿Bien? Entonces, he corregido también esta pequeña discrepancia que había en el formato del daypicker. Una vez que lo he hecho, yo ya con confianza puedo mandar a grabar y como vemos, funciona perfectamente. Vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, digamos que me equivoqué en la fecha de nacimiento de esta persona, no fue el 12, sino fue el 21. Es decir, puse al revés, ¿no? Que no fue el 12 de marzo, sino el 21 de marzo. Bien, le he cambiado y le voy a mandar, el teléfono también, le voy a poner 567-890, grabar. Todo lo que me haga falta, ¿no? Y como vemos, ya la fecha está, perdón, era 1981, marzo 21, ya no es 12 sino 21, y el teléfono está establecido tal cual yo lo puse. Entonces ya tenemos las dos operaciones, las operaciones de visualizar, puedo volver al listado, y también tengo la opción de editar el registro. Simplemente doy clic en grabar para poder regresar al listado. Si yo quisiera poner un botón como el que tiene el de la visualización del detalle, un botón que me regrese al listado, podría perfectamente hacerlo, ¿no? Para esto ya ni siquiera tengo que inventarme el agua tibia. Yo tengo aquí en la visualización, aquí está el botoncito, vamos a copiar y en el Create le vamos a pegar aquí. Entonces, cuando yo entro a editar, ya tengo el botón de volver al listado aquí arriba. Tan simple como eso, muy sencillo, muy simple. Lo otro que íbamos a corregir es el hecho de que cuando yo entro a editar, me dice crear, y cuando digo crear, sí está bien dicho crear. Bien, otra cosa, cambiémosle de color a ese botoncito, o mejor, al de grabar, le vamos a cambiar por un botón verde para que no se confunda, ¿ya? Entonces grabar tiene un botón verde y volver al listado un botón azul como lo tenía el otro. Me queda más consistente, ¿no? Bien, ok. Decía, dentro de del formulario, me dice, sea que voy a crear o sea que voy a modificar, me dice crear. Entonces voy a corregir ese pequeño detalle. ¿Cómo lo puedo hacer? Esto está establecido aquí en el título, ¿bien? Y en el título lo que tendría que variar sería la palabra crear, si es que estoy ingresando con un nuevo registro o si es que estoy editando uno, diga modificar persona. Entonces voy a quitar esta palabra crear y voy a anexar aquí una pieza de código con el operador ternario. Y voy a decir si model, que es el modelo que yo voy a presentar en el formulario. Si model is new record, is new record. Esta es una de los atributos que existen dentro del Active Record. Veamos la documentación. Active Record. Aquí está el Active Record de base de datos. Y vamos a buscar aquí is new. Justamente aquí está. Is new record. Y es un atributo de los atributos públicos de la clase Active Record que me permite identificar si un registro es nuevo o si es que ya existe y estamos modificando. ¿Bien? Entonces, al yo llamar o invocar este atributo, yo puedo saber si es que es un registro nuevo o si es que es un registro existente. Entonces, si es un registro nuevo con el operador ternario, yo le digo que me ponga la palabra crear. Y en caso contrario, que me ponga la palabra editar o modificar, la que ustedes deseen. Y ahora, solo por claridad, esto no es realmente obligatorio, pero lo voy a poner entre paréntesis para que se note que
Todo esto, el resultado de este operador ternario, ya sea la palabra crear o editar en función de si es o no un registro nuevo, se va a concatenar con la cadena espacio-persona. De esta manera, si es un registro nuevo va a decir crear persona y si es un registro existente va a decir editar persona. ¿Bien? Entonces yo me estoy valiendo de un atributo de la clase ActiveRecord para lograr identificar eso e implementar en este caso una lógica que hace una diferenciación. Esto principalmente por explicarles que existe esta posibilidad y se usa con cierta regularidad y es muy útil saber cuando estoy trabajando con un registro nuevo o con un registro existente para hacer cierta lógica diferente en función de qué es lo que estoy operando en ese momento. Entonces, regresemos acá para ver cómo funciona. Este es un registro existente, por eso ya están los datos, ¿no? Entonces, al actualizar, debería cambiar la palabra crear por editar. Veamos, actualizar, y efectivamente me dice editar persona. Bien, entonces voy a regresar al listado, y cuando digo que voy a crear un nuevo objeto con el botón, me dice efectivamente la palabra crear persona. Entonces he solucionado ese pequeño inconveniente, esa pequeña inconsistencia que existía ahí. Bien, vamos a regresar al listado y vamos entonces a implementar la última operación, la operación que tiene que ver con el borrado de la información. Yo quisiera borrar uno de estos registros. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Tendría que implementar entonces la operación en el controlador, una operación de borrado. Bien, en este caso vamos a poner public function action, porque es una acción, y la operación o la acción se llama delete. ¿De dónde saqué ese nombre? Cuando me coloco aquí, veo que el vínculo se genera como persona action delete, ID igual a 2. Y como en los casos anteriores, y como lo acabo de ver en el vínculo, se pasa un identificador. Bien. Y voy a seguir la misma lógica que había seguido tanto en la visualización, aquí, como en la actualización. Si estoy pasando un identificador es porque necesito ubicar un registro con ese identificador. Entonces, la línea a ejecutarse sería exactamente la misma. Voy a buscar una persona, voy a buscar un registro con find_one con un identificador que me viene en la variable ID. Y una vez que ya le tengo identificado, yo lo único que necesitaría es borrarlo. Ejecuto el método delete. Cuando yo estaba modificando o creando, yo ejecutaba el método save. Y en este caso voy a ejecutar el método delete. Entonces lo he borrado. Y después de borrado, lo que necesitaría hacer sería retornar una redirección hacia el listado, que es index. Bien, ya está entonces la acción de borrado. Tan simple, ¿no? Tan simple como esto. Veamos la lógica nuevamente. Encuentro el registro con ese identificador y a ese registro le mando a borrar. Y luego me redirijo hacia index. Quizás salte la pregunta a este punto, ¿y por qué no estoy validando si es que realmente quiero o no quiero borrar ese registro? Porque esto ya lo hacía el action column de mi visualización del grid view. Cuando yo doy clic aquí, él ya me pregunta antes de nada, ¿quiero o no quiero borrar? Ya esto está implementado directamente en el grid view, no tengo que preocuparme. Esto quiere decir que si es que yo pongo aceptar, quiere decir que ese registro se va a eliminar de la lista. ¿Bien? ¿Cómo? Con la lógica que creé. Finalmente, esto quizás no sea tan obvio como lo que habíamos visto anteriormente, pero sigue la misma lógica. Yo podría hacer las dos cosas en una sola línea. Es decir, esto que voy a marcar en estos momentos me devuelve ya un Active Record. Y a este Active Record yo le podría directamente ejecutar el método delete. Las dos formas son equivalentes, funcionan exactamente igual. Solo que la una utiliza dos líneas y la otra hace todo en una sola línea. La que les guste más, la conservan o la practican. En este caso,
Para probar que funciona, lo voy a dejar de la forma más simple, la forma simplificada, y vamos a regresar. De hecho, en este caso ni siquiera, dado que estoy mandando a borrar, ni siquiera necesito asignarle una variable. Podría simplemente ubicar el registro y borrar, porque no necesito esta variable. Excepto si es que yo quisiera implementar aquí algún tipo de validación, a ver si es que realmente se borró o algo por el estilo. Pero en este caso podría perfectamente dejarle de la manera más simple, que sería esta. Bien, queda listo. Probemos entonces, voy a borrar el primer registro. Le digo que sí deseo borrarle y efectivamente ha desaparecido de la lista. Y si queremos validar, podríamos regresar acá y vemos que efectivamente en la tabla ya no existe ese registro. Bien, vamos a crear un nuevo registro, vamos a recrear este registro, le vamos a llamar a este Mónica Guillén. La fecha de nacimiento le vamos a poner como 1983. Digamos que nacido en junio, el día 13. ¿Sí? Junio 13 del 83. El correo electrónico le vamos a poner monica@guillen.com y el teléfono, como no es obligatorio, lo voy a dejar en blanco. Vamos a grabar. Listo. Aquí está, entonces, se puso primero porque está ordenado por apellido y Guillén es con la G, va primerito, ¿no? Entonces, Guillén Mónica está primero y ella no tiene un número telefónico. Queda listo. Podríamos entonces, por ejemplo, visualizar acá los detalles de esta persona. Habíamos ocultado, por ejemplo, la fecha de nacimiento, pero, por ejemplo, me gustaría saber qué edad tiene esta persona y cómo podría lograr esa característica. Para esto vamos a implementar un método dentro de la clase de la persona. Vamos a abrir entonces el modelo. Esto para ejemplificar las diferentes operaciones que se pueden implementar dentro del objeto que representa la tabla, en este caso la clase persona. Vamos a implementar entonces un método público y le vamos a llamar getEdad. Les había indicado anteriormente que una de las grandes ventajas que tiene el Active Record es que él identifica los métodos que llevan el prefijo get, de tal manera que yo puedo utilizar el sufijo del nombre, es decir, en este caso edad, como un atributo cualquiera. Es decir, yo puedo invocarlo como lo invoco al nombre, como lo invoco al apellido, a la propia fecha de nacimiento, al correo electrónico, al teléfono y demás. Yo puedo entonces invocar, si es que creo un método de esta manera, solamente llamando el objeto puntero edad. Y me devolvería lo que esta función devuelva. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo aquí de cómo haría yo, cómo podría calcular esta edad. La edad elementalmente es una diferencia de tiempo entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Ese es tan simple como esa es una edad. Ahora, ¿cómo hago ese cálculo? Suelen haber algoritmos más o menos complejos para hacer esta operación, pero PHP nos facilita en este caso. Esto que voy a hacer ya no es algo propio del framework de JIT, sino más bien propio de PHP, que me permite que yo pueda realizar un cálculo de diferencia entre fechas. Con esto también cumplo con indicarles este detalle que es bastante interesante, ¿no? Entonces, primero vamos a representar la fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a representar la fecha de nacimiento? A través de una variable llamada nacimiento, que va a ser igual a una nueva instancia de una clase que existe dentro del lenguaje PHP, que se llama datetime. La clase se llama así, datetime, y existe dentro del propio lenguaje. Así que lo único que necesito hacer es pasarle como argumento. Fíjense que como ya está en el lenguaje, incluso cuando yo le pongo el primer paréntesis, él me indica cuál es el argumento que yo necesitaría pasarle. Es un argumento, por eso está entre corchetes, opcional,
y lo que me indica es el tiempo o el momento en el que yo quiero establecer esta fecha y hora, ¿no? Entonces, lo que voy a poner en este caso será la fecha de nacimiento del registro, ¿sí? This me representa la instancia actual del objeto persona con el que yo estoy tratando, y de ese objeto entonces la fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento es la que le proveo para crear un objeto de tipo datetime llamada nacimiento. De la misma manera voy a representar el momento actual o la fecha actual, y esto le voy a decir, por ejemplo, hoy, así lo voy a llamar, es igual nuevamente a una nueva instancia del objeto datetime, pero en este caso, como el atributo es opcional y por defecto dice now, es decir, esta fecha y esta hora, entonces simplemente le creo de esta manera. Esto quiere decir que va a representar la fecha y hora del momento en el que se ejecuta esa instrucción. Muy bien. Bueno, si yo quisiera, también podría hacer lo siguiente. Podría decirle aquí date y representar, por ejemplo, mes, día, año, mes, día. Podría hacerlo así, explícitamente, o podría simplemente dejarlo en blanco, que va a hacer exactamente lo mismo. ¿Bien? Luego, vamos a calcular la diferencia. La diferencia, como les digo, en este caso es la edad. Es la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Cómo calculamos esa diferencia? La variable le vamos a llamar, por ejemplo, diff, para que sea más cortita que diferencia. Y le vamos a decir, del objeto hoy, ejecute el método diff, que existe dentro de la clase datetime, ejecute el método diff, y la diferencia quiero que me la calcule. El único argumento que necesita en este caso es contra qué fecha voy a contrastar la fecha actual, ¿no? En este caso, contra la fecha de nacimiento. Entonces, la lógica es, la fecha más actual, la fecha mayor, si quieren verlo de esa manera, le contrastamos o le calculamos la diferencia con la fecha pasada, con la fecha anterior. En este caso, el objeto nacimiento. ¿Bien? Y ya tengo esta diferencia. Esta diferencia es un objeto que tiene varios parámetros ya preestablecidos y esos parámetros son, y los voy a retornar entonces, ¿sí? Los voy a retornar en formato de una cadena. El primer parámetro sería del objeto diff, el parámetro y. Este parámetro y significa year, es decir, año en inglés. Esto me devuelve de esa diferencia los años. ¿Cuántos años existen entre hoy y la fecha de nacimiento? ¿Cuántos han pasado? ¿Bien? Aquí le vamos a poner entonces la palabra años. Luego vamos a encapsular la siguiente variable, o el siguiente atributo del objeto diff, que sería la m. M de month o de mes, que me va a devolver entonces el número de meses de ese objeto diff. Es decir, cuántos meses han pasado. Pero después de haberse extraído los años, ¿no? ¿Cuántos años? Luego me quedan cuántos meses. Y ya se imaginarán que de la misma manera puedo entonces anexar la diferencia que existe en días con la D. Puedo llegar a ser entonces tan explícito como esto. Entonces puedo obtener cuántos años han pasado, cuántos meses y cuántos días. Incluso existen otros atributos que me permiten indicar las horas, los minutos y los segundos que han transcurrido entre esas dos fechas. Es muy, muy preciso, así que incluso llega a los microsegundos de ser el caso, si es que estas fechas tuvieran ese detalle. En este caso no lo tienen, así que siempre se va a calcular con la fecha y hora 000000, es decir, las 0 horas. Bien, entonces lo que estoy retornando aquí es una cadena que me va armando los años con la palabra años, coma, los meses con la palabra meses y los días con la palabra días. Bien, esto me devolvería entonces este método llamado edad o getEdad.
¿Qué me posibilita esto? Para implementarle es tan simple como que yo, por ejemplo, en la vista, digamos que en lugar de la fecha de nacimiento que le tengo aquí ocultado, yo quisiera presentar la edad. Fíjense que este campo edad no existe en la base de datos, como si lo hacen los otros. En la estructura de la base de datos ningún campo se llama así, pero yo he creado virtualmente, si se quiere, ese campo a través de este método llamado getEdad. Como les decía, ActiveRecord me permite identificar a los métodos que comienzan con get y los trata como si se tratara de una propiedad. Entonces yo puedo anexar en el Detail View la columna o el atributo edad para que se presente. Veamos. Voy a actualizar esta vista y efectivamente aquí ya me dice directamente edad y me dice esta persona tiene 35 años, 0 meses y 7 días. Es más, acaba de cumplir años. ¿Sí? Acaba de cumplir años hace no mucho, hace poquito. Bien, 35 años, 0 meses y 7 días. Hace 7 días cumplió años, cumplió los 35 años de esta persona. Entonces, yo puedo ir generando métodos dentro del Active Record, del modelo Active Record, que me permitan justamente hacer estas operaciones. Y esta es otra forma de graficarles lo que ya habíamos visto, las mejores prácticas en cuanto a lo que va dentro del modelo, que se programa en el controlador y que se programa en las vistas. En la vista, fíjense, solamente invoco el atributo. En el controlador no he hecho ninguna modificación para esto, pues no la requiere, y en el modelo es donde he implementado esta operación que me permite calcular la edad. Típicamente, cuando ustedes tienen un registro que tiene por separado el campo nombre y el campo apellido, ustedes podrían crearse también un método de prefijo get que diga, por ejemplo, get nombre completo. Entonces, al devolver el nombre completo, ustedes lo que hacen es internamente concatenar el nombre y el apellido y lo que se devuelve es los dos campos juntos para poderlos presentar más fácilmente de esa manera. ¿Bien? De esta forma hemos completado todo lo que tiene que ver con las operaciones relativas al modelo CRUD, es decir, visualizar un listado, poder crear un nuevo registro dentro de mi tabla, poder visualizar los detalles de un registro cualquiera, poder editar los registros, cada uno de ellos, y poder eliminar los registros de ser el caso.